un Java Application, hacemos clic en siguiente y le vamos a poner a este testeando, ¿ya? Porque vamos a hacer algunas pruebas nomás. No va a tener clases, no va a tener nada. Le voy a llamar principal. Y a este, esperemos que se cree un poquito, que trabaje, que haga su trabajo como corresponde, sin interrupciones. Ya, entonces ahora, fíjense que voy a hacer todo en una sola página, para que se den cuenta que no es necesario, o sea, no es obligatorio hacerlo con clase y que las clases tengan métodos, ¿ya? Les voy a mostrar otra forma más sencilla, más rápida, pero nosotros estamos aprendiendo con clases y métodos, ¿ya? Por lo tanto, la forma de evaluar va a ser con la construcción de clases y sus métodos. Ya, vamos a crear un JFrame y esta ventana le voy a poner ventana, ¿ya? O ventana principal, como la que he puesto anteriormente, le puse ventana. Ya, entonces ahora vamos a hacer algo súper simple, que es para que ustedes lo puedan entender cómo funciona nomás. Vamos a poner un label y el label se va a llamar cálculo, una cuestión súper sencilla. Cálculo. Cálculos básicos. Cálculos básicos, le voy a dar una fuente de tamaño 24 y negrita. Voy a poner un JLabel que se va a llamar número 1 y un JTextField que se va a llamar, cual va a contener vacío, obviamente, para que no me muestre, y se va a llamar txt número 1. Y voy a hacer la del vago, copio, pego, lo pongo acá y a este le voy a llamar número 2. O, ¿qué hice? Número 2. Y hoy, ¿qué puse? Edit text, change variable name, mira, nadie me dijo nada. Txt número 1 y acá en edit text le dejo vacío, edit text le dejo vacío y en el change variable name le voy a poner txt número 2. Ya. Y ahora voy a crear acá uno que se llama combo box. Pero a este combo box le voy a poner un label donde está el label y se va a llamar operación. Y acá voy a crear un botón que se va a llamar calcular. Lo voy a crear por acá abajo porque voy a agrandar esto. Y se va a llamar calcular. Y esto va a ser una variable que se va a llamar btn calcular. Lo voy a hacer un poquito más grande, algo así, y un botón chiquitito que se va a llamar salir.
algo así. Bueno, y ustedes tienen mejor gusto que yo, no sé cómo lo van a poner. Y acá voy a hacer un label, mira, fíjense. Voy a hacer un label acá. Y este label se va a llamar, le voy a poner un nombre. ¿Por qué? Porque acá voy a poner el resultado. ¿Se acuerdan que antes cuando hacíamos el cálculo del IMC, ¿qué hacía? Me mostraba el resultado en un JOption Pane Show Message Dialog, ¿no es cierto? Eso era lo que hacemos. O sea, en una ventana de alerta me mostraba el resultado. Lo que quiero hacer ahora, que me ponga el resultado acá. Entonces para eso, este label, ahora sí le voy a poner un nombre y le voy a poner LBL de label resultado. ¿Ya? Y quiero que se inicialice sin contener nada. Es decir, hago un clic, presiono F2 y va a estar así. Y usted dice, profe, ¿no está? ¿Dónde está el label? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? El label. No está, no, sí está, pero como no le puse texto. Pero si nosotros nos vamos a source, ¿se acuerdan qué nombre le pusimos? LBL resultado. Si nosotros vamos a source, y acá donde se declaran las variables, está. Dice JLabel, ahí está, LBL resultado. Ya. Y ahí están todos, mira, el botón calcular, JBotón, este es el salir. Le voy a poner el tiro nombre. Botón derecho del mouse, change variable name, y le pongo btn salir. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar. Y acá en operación lo que queremos hacer lo siguiente, pongan atención. Vamos a poner acá un número, otro número, y acá pongo qué operación quiero, suma, resta, multiplicación, división. Y el resultado lo va a mostrar acá. ¿Ya? Por lo tanto acá vamos a ejecutar. Y me faltó ponerlo, obviamente acá, gatillarlo en el Publicity Void Main. Muy bien, Aileen. Ventana, v igual new ventana. Y ponemos v.set muy bien, set visible true. Ya. Si ustedes tienen buena memoria, en la vez anterior, cuando hicimos el ventana view new ventana, nos marcaba un error. ¿Por qué nos marcaba un error? Porque decía que era que queríamos importar. La pregunta del millón, ¿quién me responde esto? ¿Por qué ahora no necesitamos importar la clase ventana? Muy bien, Bruno, porque está dentro del mismo paquete. Solamente se va a importar cuando está en un paquete distinto. ¿Ya? Ya, entonces voy a cerrar esto para que no me ocupe tanto espacio. Y ahora ejecuto. ¿Y qué pasó? Ahí está. Miren qué bonito. No es lo más bonito del mundo, pero está funcionando. Obviamente acá tengo que validar para que solamente se escriba número. Y fíjense, me aparece ítem 1, ítem 2. ¿Y cómo cambio esto? Entonces para eso no he programado el botón salir. Vamos a partir de lo más fácil. Botón salir igual a dispose. Muy bien. Ahora vamos a acá. Tenemos que calcular, pero dependiendo de cuál va a ser la operación. ¿Ya? Por lo tanto, acá tenemos que revisar. Fíjense que lo podemos hacer de varias formas. Botón derecho del mouse. Y acá nos aparece, por ejemplo, Customize Code. Y nos aparece Set Model, en fin. Ya esto no es muy importante. El combo box no le pusimos nombre. Botón derecho del mouse, change variable name. Y le vamos a llamar, como es un combo box, le vamos a poner combo operaciones. ¿Ya? Combo operaciones. Y si nosotros hacemos clic con el botón derecho del mouse y luego en propiedades, fíjense que acá en model me aparece
lo que yo le puedo escribir. Por ejemplo, ahí dice ítem 1 y está todo separado por coma. Si yo pongo, por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división, ¿qué va a pasar? Entonces, al momento de ejecutar, me va a listar así. ¿Se dieron cuenta cómo lo hice? Ya. Esa es una forma fácil en el sentido de que ustedes sepan qué es lo que, cuáles son los elementos que va a contener ese combo box. Pero ¿qué pasa si ustedes no saben los elementos que va a contener ese combo box? Pueden no saberlo, claro, porque a lo mejor el combo box se va a cargar a partir de una base de datos. Todos esos elementos los va a sacar de una base de datos, como por ejemplo ciudades. Pueden tener en su base de datos una tabla que liste todas las ciudades desde Arica a Punta Arenas y no las van a estar escribiendo todas separadas por coma, mejor las rescatan de la base de datos. Entonces para eso nos vamos acá al source y en el source fíjense que está el public ventana. ¿Ya? ¿Qué es esto? Public ventana vacío, ¿qué es? Es el constructor vacío. La única diferencia es que acá el constructor vacío tengo un init component. ¿Qué es el init component? El que va a inicializar todos los componentes que tenemos, es decir, el JFrame, todo eso para que me muestre la ventana. Si nosotros le quitamos el init component al constructor vacío, no se va a poder inicializar y mostrar ninguna ventana. ¿Ya? De hecho, perdón, no se va a poder mostrar ningún control. Porque ¿qué hace este init component? Este init component me pone todos los elementos que yo puse dentro del JFrame. ¿Ya? Ya, ¿cuál es el JFrame? Es todo esto. Es la base que tenemos de fondo. Y esto, todo esto, los labels, todo esto son los componentes. Por lo tanto, si yo saco este init components, lo saco, se va a ejecutar la ventana sola. No va a abrir nada de eso. Comprobémoslo. La voy a comentar. Comenté el init components y ejecuto. Y ejecuto y voilà. Mire, fíjense. Se inició pero quedó acá. ¿Ve? O sea, ni siquiera se le asigna el tamaño. Porque hasta el tamaño lo define el init components. ¿Se dan cuenta? Está vacía la ventana. Y más encima se inicializó ahí arriba como cerrada. ¿Puedes aprovechar de cerrar la puerta con hasta el fondo? Ya. Por eso es importante el init component. Entonces el init component siempre se va a ejecutar en el constructor, pero al final, al finalizar. Entonces, entonces, lo que vamos a hacer ahora dentro del ventana, es decir, dentro del constructor vacío, vamos a dejar un mensaje. Primero, para comprobar que realmente lo que le estoy diciendo es verdad, que cuando se construye el constructor, o sea, cuando se instancia una clase, se crea el objeto y lo primero que ejecuta es todo lo que va acá dentro del constructor vacío. Por lo tanto, vamos a dejar un mensaje, un JOptionPaint, y el JOptionPaint va a tirar un showMessageDialog, y el mensaje dialog va a ser estamos ejecutando. Así es simple. ¿Ya? Entonces fíjense ahora. Espérate que tengo en ejecución esa ventana. Voy a cerrar. Ahora sí. Ya. Entonces quiere decir que si yo ejecuto ahora, me va a mostrar este mensaje. Vamos a ver. Ejecuto. Estamos ejecutando. Y me muestra la ventana. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer acá ahora, vamos a inicializar los componentes, pero cuando se cargue, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Queremos cargar una lista. En el constructor vacío queremos
cargar esta misma lista que nosotros hicimos acá de manera manual, lo cual voy a borrar ahora porque esta es la manera fácil, pero siempre y cuando ustedes conozcan lo que va. Close. Ya. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero les voy a hacer una pregunta. Si el init components es el que pone todos los componentes, los labels, los JFrame, perdón, los JTextField, los ComboBox, los botones, lo pone todo dentro del JFrame. ¿Ya? Eso hace el init components. ¿Dónde debo, en qué momento tengo que agregarles elementos al ComboBox? ¿Antes o después de la iniciación del init component? ¿Antes? Vamos a revisar si funciona antes. Ya. ¿Cómo se llamaba el ComboBox? Combo operaciones. Punto set. ¿Set cuánto? Model. Set model. Y ahí le podría pasar un string. ¿Sí? ¿Está bien? Pero también hay otra que es add item. Y le vamos a pasar de uno en uno. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Acá cuando nosotros, como muy bien notó el compañero Bruno, que acá donde dice model nosotros le pasábamos todos los elementos separados por coma, ¿no es cierto? Y eso en equivalencia que es un string. Por lo tanto, y fíjense que se llama model. Por lo tanto, lo que hace esto es un set model, como bien dijo el compañero Bruno. Pero fíjense en lo siguiente, que cuando yo paso un set model, un set model, ¿qué me está pidiendo? Un ComboBox model y que esté en formato, un ComboBox model que esté en string, es decir, me pide otro objeto que sea de tipo ComboBox model, por lo tanto tendría que instanciar un ComboBox model. También es factible, pero sería más largo. En cambio acá, con el add item, puedo ir agregándolos uno por uno. Add item, y por ejemplo puedo poner suma. ¿Ya? Obviamente ustedes se preguntarán ahora y dirán, pero profe, a ver, no estoy entendiendo. Usted dijo que lo íbamos a cambiar, lo íbamos a hacer por acá, por código, para no estar escribiéndolo uno por uno, pero acá lo vamos a escribir de nuevo uno por uno. Sí, pero de esta forma, como lo estamos haciendo, lo puedo meter dentro de un for. Puedo recuperar los datos de la base de datos y lo puedo meter dentro de un for y que vaya generando automático todos los elementos que están en la base de datos. ¿Ya? Le estoy adelantando un poco de materia porque en 2 clases más nos vamos a conectar a MySQL. ¿Ya? Así que en ese momento vamos a detener un poco programación y vamos a entender qué es MySQL, cómo se instancia, cómo se declara, en fin, todo eso, ¿ya? Entonces, suma, resta, multiplicación, división. ¿Ya? Entonces ahora nosotros ejecutamos null pointer exception. ¿Dónde? Acá, en add item. Null pointer exception, ¿por qué será? ¿Qué es lo que significa null pointer exception? Que está apuntando a nulo, que es un error de excepción porque está apuntando a nulo. ¿Se equivocó el profe? Vamos a ver la lógica. ¿Qué hacía el init components? Los elementos, ya.
¿Puedo agregar ítems a un elemento que aún no se instancia? Entonces, ¿qué debería hacer? Pescar todo esto y ponerlo después del init components. Vamos a ver. ¿Será verdad lo que dice el profe? Exacto. Por eso es importante entender esto. ¿Qué hace el init components? Crea los elementos y los pone dentro del JFrame. ¿Ya? Si empiezo a hacer cualquier trabajo antes del init components, tengo que cerciorarme que ninguno de esos trabajos esté ocupando alguno de los elementos que se necesitan cargar con el init components. ¿Ya? Por eso, o de manera, ¿cómo se dice? De manera predeterminada, ustedes empiecen a agregar cualquier cosa después del init components. ¿Ya? Conviértanlo en una verdad absoluta. Ya, entonces tenemos ahí al ítem suma, resta, multiplicación, división. ¿Qué pasa si yo pongo acá, por ejemplo, fíjense en algo, cuando ejecuto, ¿qué dice suma, resta, multiplicación, división? ¿Qué pasa si pongo multiplicación, división, suma, resta? ¿Va a cambiar el orden? ¿Cambia? Correcto, cambia. Ya. Entonces ahora, lo que tendríamos que hacer acá en programar el botón, sería ¿qué se hace para programar el botón? Primero tenemos que diferenciar qué operación vamos a hacer dependiendo de lo que obtengamos del combo box. El combo box va a definir qué operación vamos a hacer. Lo primero. Ya. Pero primero tenemos que capturar los datos. ¿Y de dónde están los datos? En txt número 1 y txt número 2. Por lo tanto, voy a capturar los datos y lo voy a capturar como float, mejor, ¿ya? O como un doble, por si pongo un número muy grande. Entonces pongo doble, num1 igual doble punto parse doble. ¿Y cómo obtengo el del JText 1, o sea, del txt número 1? Txt número 1 punto getText. Muy bien, excelente. Ya, y después el num2 de la misma forma, pero cambia obviamente el número de JTextField y el nombre de variable. Y ahora vamos a capturar la operación. La operación va a ser un string y le vamos a llamar op. ¿Y cómo lo obtendría? ¿Cómo se llama el combo box donde está la operación? Combo operación. Combo operaciones punto. ¿Y cómo lo obtendría? GetText. A ver, GetText. No está GetText. ¿Ah? GetName. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que entrega getName. ¿Les parece? Que lo vayamos comprobando. Como le dije al principio, esto es una clase de testeo, de experimentación. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Entonces vamos a hacer un sort. Podremos hacer un JOption paint, pero vamos a hacer un sort algo rápido. Y vamos a escribir OP. Vamos a ver qué es lo que devuelve. A ver, ejecutamos. Entonces ahora dice multiplicación. Vamos a ver, calcular. Oh, y dice algo que un error. ¿Ah? Correcto, entonces no lo va a poder transformar. Ya, vamos a comentar esto.
Ejecutamos y preguntamos null. Null, a ver, división null, suma null. No, no me va a servir el getName. No me va a servir el getName. ¿Qué otro sería? Vamos probando. Get action, ahí me va a devolver cuál, si tiene alguna acción. No. Get item add, por ejemplo, si yo le devuelvo 0, me va a devolver el que está en la primera lista. Vamos a ver. Get. Vamos a ver. Get. ¿Ninguno les tincó? El get we, ¿qué hace? Un combo box we. ¿Qué es eso? Get selected, ¿cuál será? Muy bien. Get selected ¿cuánto? Get selected index, get selected item, get selected object. ¿Con cuál quiere probar? Get selected item. Vamos a ver ahora qué es lo que... Pero fíjense que el get selected item, ¿qué hace? Dice que devuelve un objeto. Fíjense lo que vamos a hacer acá. Fíjense en esto. Get selected item devuelve un objeto. Entonces ya devuelve un objeto. Siempre tenemos que preguntar, ¿ese objeto que devuelve lo puedo convertir a string? Veamos. Punto toString. Sí, sí puedo. A ver, veamos qué es lo que devuelve. Ejecutemos. Multiplicación está, ¿no es cierto? Calcular, multiplicación. Oh, división. Oh, muy bien. Entonces sí, ese es. ¿Por qué? Recuerden, ¿se acuerdan los que le dije yo de que por qué string se escribe con mayúscula? Porque es una clase. Y si es una clase, entonces es un objeto. ¿Ya? Si es una clase, entonces se puede convertir a objeto. Puede instanciarse la clase y se convierte en objeto. Entonces esto es perfecto. Entonces ahora vamos a preguntar, vamos a descomentar esto y preguntamos. Vamos a preguntar si op.equals, si op es igual a suma. Fíjense que tengo que escribirlo igual. Si escribo S con mayúscula y si en el ítem está, vamos a mostrarlo. Si en el ítem está suma con mayúscula, entonces cuando haga la comparación tengo que escribir suma con mayúscula. Si la tengo con minúscula, tengo que escribirlo tal y como está. Si no me acuerdo de mayúscula o minúscula, entonces en vez de equals puedo ocupar el equals ignore case, que eso va a ignorar si está escrito en mayúscula o minúscula. Ahí puedo escribir suma con minúscula, por ejemplo, y lo va a detectar igual, ¿ya? Entonces, si esto es así, ¿qué vamos a hacer? Si es así, vamos a sumar. Entonces vamos a crear un doble suma que va a ser igual a num1 más num2. Luego puedo hacer otro if. Y ese if puede ser, si es igual a resta, entonces va a ser num1 menos num2. Si es igual a multiplicación, acá ojo con multiplicación porque yo lo escribí con tilde. Fíjense que acá está escrito con tilde, multiplicación y división. Por lo tanto, acá tiene que estar escrito con tilde. Num1 por num2.
Y en el caso que sea división, lo voy a poner divi num1 dividido num2. Y acá obviamente es división. Y ahí está, miren, qué bonito para los niños. Divi. ¿Listo? Entonces ahora mira, acá voy a perfeccionar algo. Esto no lo debía haber puesto en variables separadas. Mejor que sea una sola variable, que acá le voy a poner como doble respuesta. Y la voy a inicializar en 0. Ya, entonces acá voy a copiar, voy a hacer la del vago y este va a ser respuesta. Respuesta. Obviamente, ¿por qué me marca el error? ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué me está marcando ese error? Porque ya está muy bien, excelente, porque ya está inicializado. Entonces tengo que quitarle este doble porque ya está, la variable respuesta ya está inicializada arriba. Entonces ahora vamos a escribir, ¿en dónde vamos a escribir? En el label respuesta. ¿Cómo se llamaba el label que declaramos para respuesta? LBL resultado. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer un set text. ¿Y qué vamos a escribir? Vamos a escribir la operación. No, le vamos a escribir el título de la operación. Así, operación. Y concatenamos la para op. Concatenamos op. Hago un salto de línea. Acá voy a escribir 2 puntos. Y luego resultado igual a, y pongo respuesta, que va a ser el resultado de la operación. Vamos a revisar. Ejecutamos. Pongo 5, 6, multiplicación. ¿Cuánto debería dar? 35, ¿no? Ya, muy bien, vamos a ver. Calcular. Operación multiplicación, resultado igual 30. Bien. Oye, pero acá no había puesto un salto de línea yo. No funcionó el salto de línea. ¿Por qué no funcionó el salto de línea? Vamos a ver por qué. Acá en diseño, cuando yo creé esto de acá, fíjense que se creó así. Pero yo a esto le puedo dar un tamaño. Puedo declarar un tamaño definido, una altura definida. Le voy a poner resizable, ¿ya? De tal forma que este label pueda lo voy a cambiar desde acá mejor, ya. Ahí está. Preferred size. Este es el ancho y la altura. El ancho voy a decir 100. Pero lo otro que no me permite cambiarlo. A ver, voy a correrlo un poco más para allá. Estoy dejando la pura... Ahí estoy en el JFrame. ¿Dónde dejé el JLabel? Este no es el JLabel, este es JFrame. Este es el combo operaciones.
JFrame. ¿Dónde quedó el J? Ya, mira, en el caso que les pase lo que me pasó a mí, que no encuentro dónde, como lo pusimos prácticamente invisible, no encuentro dónde está el este. Acá, a ustedes les tiene que aparecer una que dice componentes o elementos, ¿o no? Yo voy para que me aparezca esa, que no me acuerdo cómo se llama, voy a hacer un reset Windows. Y ahí está. Entonces acá tiene que estar el label resultado. Acá está. Y cuando haga clic, form otros componentes. JFrame. Acá está. Ya, ¿dónde está? Label. ¿Cuánto era? Respuesta. Label resultado. Ahí está, mira, ahí está chiquitito. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a hacerlo. Por eso no lo iba a encontrar nunca. Y lo vamos a agrandar. Ahí está. Ahora sí. Estaba piñi, entonces nunca lo íbamos a pillar. Entonces ahora esto lo podemos mover. Lo podemos... ¿Desapareció otra vez? No te puedo creer que volvió a desaparecer. Ah, mira para dónde se fue. Ya, lo movemos así. Lo voy a agrandar un poco. Va. A ver, resizable. Y ahí está. Y este lo voy a poner ahí al medio. Oh, me está dejando la mansa escoba. ¿Dónde quedó? Ahí. Ven por acá. ¿Dónde está? Ahí ya. Ese es el problema de trabajar con ambiente gráfico. Ya. Entonces acá está la respuesta. Le voy a poner otro color para que no se me vuelva a perder. Le voy a poner un color amarillo. O algo así, simple. Ya, a ver, vamos a ejecutar. Y... miren cómo me quedó, qué hermoso. Ya. Una cuestión súper fea, pero no importa. 65 por 11. Calcular. Multiplicación total igual 715. Ya, algo y algo. ¿Ah? No sé, esa versión no funciona el color acá. Ya. Recuerden que si ustedes hacen clic acá al fondo, voy a minimizar esto para que no ocupe tanto espacio. Esto. Si hacen clic directamente en el JFrame, van acá a ver las propiedades del JFrame. Por lo tanto, acá mire, dicen Default Close Operation. Y dicen que eso quiere decir que en la esquina superior derecha le aparece la X de cerrar ventana. Entonces acá ustedes pueden cambiar. Dispose, Don't Note, Exit on Close, en fin, lo que ustedes, como ustedes quieran verlo. Pero también puede programar su propio código. Yo no se lo voy a enseñar. Pero yo una vez hice, por ejemplo, que cuando cerrara una ventana que abriera otra. Entonces apretaba cerrar y te abría otra. Cerraba otra vez y te abría otra más. Y cerraba y te aparecían muchas más ventanas. Y así los tenía jodiendo a todos. Tenían que apagar el computador y volver porque no, si cerraban, le volvía a aparecer más ventanas y se le llenaba el escritorio de ventanas. Ya, entonces acá en título le vamos a poner el título que se va a llamar ejercicio 3.
número 3. Entonces, ¿eso qué es lo que significa? Que cuando ejecuten la ventana, acá arriba en el título va a decir ejercicio número 3. ¿Ya? Se dan cuenta que ahora cuando inicio la ventana me aparece así como delgada. Eso es porque la embarré. ¿Lo puedo solucionar? Sí, correcto, lo puedo solucionar. ¿Dónde lo soluciono? Acá. Acá va a haber una cosa donde puedo buscar el tamaño. Vamos a ver. Location. Location es para saber en qué parte quiero que se inicie la ventana. ¿Ya? Por ejemplo, en Location, acá puedo dar las coordenadas. Por ejemplo, en la coordenada de 200px con 400 y. Eso es más o menos, a ver, hacia la derecha 200 y hacia abajo 500, más o menos como por acá. Como por acá va a quedar la ventana. ¿Ya? Después, vamos a ver. Maximum size. Y para saber cuál es el tamaño máximo que puedo hacer la ventana, porque recuerden que está como resizable, o sea que le puedo cambiar el nombre. Opacity, si la puedo hacer transparente, mire, fíjense acá. La tendría que cuestionar de uno por uno. Pero acá puedo poner, por ejemplo, 0.5 y va a ser como transparente. No se puede escribir ese. No sé por qué. A lo mejor porque estoy en Linux, a lo mejor a ustedes sí les va a resultar. Focusable, Graphic, Location, Preferred Size, acá está. Entonces, en vez de 100, que es el ancho, vamos a poner 300. ¿Ya? Entonces, ahora sí, cuando ejecutamos, se va a abrir en 300 por 509 centímetros. Bueno, faltó un poco más. Vamos a ponerle en 400. ¿Cómo se llamaba? Acá está, Preferred Size. Le voy a poner 500 mejor, ¿ya? Ahora sí va a ser como un cuadrado. Casi cuadrado. Ahí está. Ya. Eso sería todo. Recuerden que mañana tenemos práctica. Así que mañana igual van a hacer... Fíjense que ahora, por ejemplo, ¿cuál es el error de este programa? El siguiente. El error de este programa es que si yo pongo palabras, texto, se me cae. Me aparece el error. Entonces, en todos los programas de ahora en adelante van a tener que hacer validación si es número o no. ¿Ya? Y eso. ¿Qué pasó? Apaguemos antes que tengamos que correr.